Los principios sustantivos y su influencia en el proceso laboral. El principio de la primacía de la realidad. Hablemos del principio de la primacía de la realidad. El derecho al trabajo está concebido para regular realidades. Mediante sentencia número 62 del 22 de junio del año 2021, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia determinó que la primacía de la realidad sobre las formas o apariencias prevalece como un principio rector en el ámbito del derecho al trabajo y por ende conlleva a que sea utilizado frecuentemente por los jueces laborales como sustento filosófico para realizar una labor de impartir justicia, resultando para ello fundamental la aplicación de mecanismos conceptuales como lo es la teoría del levantamiento del velo corporativo, para de esta manera poder así indagar y establecer la verdad material de la realidad jurídica deducida en el proceso. La Sala ha sido conteste en que prevalece el principio de la primacía de la realidad sobre las formas o apariencias sobre el principio de voluntad de las partes expresada en los contratos por cuenta en participación. Por su parte, la Sala reiteró en esta sentencia que es suficiente la prestación personal de un servicio para que se presuma la existencia de una relación de trabajo entre quien presta el servicio personal y quien lo recibe. Esta presunción no es absoluta, pues admite prueba en contrario, es decir, puede quedar desvirtuada mediante elementos probatorios que demuestren que el servicio se prestaba bajo condiciones que no se enmarcan dentro de una relación de trabajo. Tales pruebas deben versar sobre hechos concretos que lleven a la convicción del juez sobre la naturaleza no laboral de la relación y que solo deben fundarse en manifestaciones formales de voluntad entre las partes. Es importante señalar el alcance que en la materia laboral detenta el principio de la primacía de la realidad de los hechos sobre las formas o apariencias. Su finalidad no se limita a esclarecer a través del levantamiento del velo corporativo una realidad de naturaleza laboral que ha sido enmascarada con una relación mercantil o de otra índole, sino que el propósito de dicho principio es reconocer la verdad de los hechos, los cuales pueden encontrarse vulnerados por una apariencia mercantil o laboral, según sea el caso, al margen de las calificaciones dadas por las partes a la prestación de servicios. Este principio, al fundamentar la aplicación de la legislación laboral en los supuestos de hecho que determina la prestación subordinada del trabajo, otorga una amplia posibilidad de excluir la vigencia de contratos falsamente civiles o mercantiles con los cuales algunos patronos pretenden ocultar la existencia de una verdadera relación de trabajo, y es lo que se conoce entonces como las relaciones laborales encubiertas. Es importante sensibilizar a los patronos. Es un hecho que las relaciones laborales encubiertas a corto plazo van a generar conflictividad en la entidad de trabajo. Actualmente ya no existe prohibición de pagos en moneda extranjera en materia laboral, por lo que no siendo el bolívar moneda de curso forzoso, se permite que el salario pueda acordarse en todo o en parte en divisa. Si este pago reúne los atributos de certeza, periodicidad y es consecuencia de la prestación de servicio, entonces debe considerarse el salario normal teniendo impacto en las prestaciones sociales. En este orden de ideas corresponde al juez laboral como rector de los procesos indagar, investigar, dilucidar con el fin de llegar a la verdad de los hechos y a la garantía de los derechos, determinando ciertamente en qué consistía la relación laboral a los fines de verificar si efectivamente se configuró o no un vínculo laboral, aun cuando desde el punto de vista meramente formal las partes puedan haber dado otra calificación a tales relaciones. Con motivo de los cambios sociales, se propone una inclusión en las leyes en materia laboral de la protección de las relaciones laborales encubiertas, especialmente en lo relativo a las sanciones por fraude e incumplimiento de la ley. El principio indubio pro operario y su influencia en el proceso. Indubio pro operario es una alocución del latín que encuadra un principio jurídico por medio del cual, ante la duda sobre el sentido de una norma, se ve favorecido el trabajador. Se le denomina también principio pro operario. El principio indubio pro operario reúne en su definición
similitudes a los principios de indubio pro reo, indubio pro administrado, guarda semejanza también con el principio de equidad, pero con limitaciones, como veremos a continuación. Ante una norma que presente dudas en su interpretación, quien la interprete debe optar por la que sea más favorable al trabajador, por lo que se aplica en el ámbito del derecho laboral. Entre las condiciones que deben presentarse para poder aplicar esta regla, debe existir entonces una verdadera duda en cuanto al sentido o al alcance de la norma legal. No debe ser contraria a la voluntad del trabajador la interpretación de la norma. Según este principio, entre dos o más sentidos de una norma, se debe acoger el sentido más conveniente al trabajador. Por tanto, no resuelve qué norma elegir, sino que ya seleccionada una norma, cuando en la práctica se interpreta en más de un sentido, en su sentido más literal, se debe admitir la parte que favorezca al trabajador. Es preciso aclarar que no se admite que la parte a la que la norma le interese intente aplicarla para obtener una amenaza o un beneficio que de otra forma no se habría conseguido. El principio indubio pro operario se relaciona con los derechos del trabajador en su carácter tuitivo, protector y tutelar. Los derechos del trabajador necesitan estar equilibrados. ¿Por qué? Porque siempre ha existido una profunda desigualdad en las relaciones laborales. En la actualidad, al existir más representaciones colectivas de trabajadores y al haber menos desequilibrio entre las partes en las relaciones laborales, se presentan cuestionamientos sobre la necesidad de recurrir a este principio, ya que el derecho del trabajo está dejando de tener una conducta paternalista por la que se inspiró en sus orígenes. En este orden de ideas, bajo ningún concepto el principio implica la posibilidad de resolver conflictos laborales, no se usa para solventar los errores que se cometan en los procesos, ni tampoco implica que en un conflicto un trabajador no deba acreditar de forma debida su acción para recibir una resolución. Este principio no debe hacer creer que los principios laborales deberán siempre tener una resolución invariable en favor de los trabajadores. El principio indubio pro operario en el derecho laboral, aplicado por el juez laboral, tiene su alcance en el esclarecimiento de los hechos dudosos, favoreciendo al trabajador. La actividad oficiosa del juez es parte fundamental para lograr la articulación de todo un conglomerado de pretensiones y defensas, y por si fuera poco, este principio tutelar es aplicado por el juez al momento de apreciar la prueba. Y si surgieren dudas para favorecer al trabajador, en efecto, el artículo 9 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo hace referencia a que cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o la interpretación de una norma legal o en caso de colisión entre varias normas aplicables al mismo asunto, se aplicará la más favorable al trabajador. Por su parte, el artículo 10 de la ley consagra que los jueces del trabajo apreciarán las pruebas según las reglas de la sana crítica. En caso de dudas, preferirán la valoración más favorable al trabajador. Dadas las previsiones legales anteriormente indicadas, es preciso determinar si este acto, en caso de duda en la apreciación de los hechos y las pruebas, favorece al trabajador. En este caso, pudiera pensarse que desnaturaliza el proceso laboral o conlleva a un desequilibrio procesal entre las partes intervinientes en el juicio. Así pues, hay que abordar entonces el principio indubio pro operario, los límites de su aplicación, por cuanto deben existir ciertas condiciones, como han sido señaladas anteriormente. De igual forma, también se estudia la sana crítica y su íntima violación con el principio tutelar, toda vez que es una previsión que establece la ley a favor del trabajador. El juez del trabajo como juez social, el rol del juez en el proceso laboral. En primera instancia, en el proceso laboral, tiene entonces la característica especial, posible única en Latinoamérica,
como se señaló, de estar compuesto por dos fases sucesivas, por lo cual requiere dos tipos de tribunales con jueces diferenciados. La segunda instancia está integrada por los tribunales superiores del trabajo, que pueden ser unipersonales o colegiados. En este caso nos estamos refiriendo a 3 jueces. También existe la posibilidad de ejercer el recurso de casación, que es conocido por el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Social. Esta estructura se crea con el objeto de poder materializar los principios que impregnan este proceso, donde el juez cumple un papel principal que se evidencia en su participación en la composición del litigio, particularmente en el desarrollo del proceso en primera instancia. Este proceso judicial, en definitiva, vino a ampliar las facultades del juez como rector imparcial frente a las partes, no limitándose a ser simplemente un espectador pasivo que toma decisiones, sino un impulsador y garantizador del Estado de Derecho, del debido proceso y de la tutela judicial efectiva. Finalmente, el juez del trabajo actúa como juez social, como rector del proceso, en su rol de director del proceso en materia laboral.